está ocurriendo en Moncloa y en el Ministerio de Economía. Hay desbandada de altos cargos en plenas negociaciones de los fondos europeos. Vamos a analizar hoy estas salidas y también atentos porque el Gobierno se plantea votar en contra del sueldo de los directivos de CaixaBank en la junta que tendrá lugar el viernes. Sería un gesto simbólico en pleno revuelo del sector. Y hablaremos también del caos jurídico desatado tras el estado de alarma. No existe un plan B, de momento, a este enredo. Un ex primer ministro francés dijo una vez: gobernar es elegir. Esa misma frase se la atribuyó posteriormente Pedro Sánchez, pero parece que se quedó solo con la primera parte. Bienvenidos a Barra Libre, vamos ya con todo. Desbandada de altos cargos de Moncloa y del Ministerio de Economía en plena tramitación de los fondos europeos. Estamos en un momento crítico en el que hay mucho dinero en juego y también muchas reformas pendientes. A la salida de la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, se suman otras. ¿A qué se deben? Jorge Sáenz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente la salida de la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ha sorprendido bastante, sobre todo en sectores empresariales. Recordemos que era la número 2 de Calviño, una persona clave en el desarrollo del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y ha habido una enorme polémica con las reformas que el Gobierno de España ha comprometido ante Bruselas, como puede ser, pues en fin, los peajes en las autovías, etcétera. No es la única salida. Daniel Fuentes, que era director general de Información Económica en el gabinete presidencial de Moncloa, también ha anunciado su salida, y estas dos renuncias que se han conocido en las últimas horas se suman a otras tantas salidas que se han producido en las últimas semanas. La jefa de gabinete de Calviño también renunció a su cargo, y el jefe de análisis económico de la Moncloa, que es un cargo importante porque se encarga de analizar pues todo el cuadro macroeconómico, etcétera, también presentó su renuncia, con lo cual son muchas salidas, un goteo constante de salidas en un momento especialmente complejo en el que España se está jugando la llegada de los 140.000 millones de euros de fondos europeos de Bruselas. Claro, ¿cómo se explica esto? ¿Habéis preguntado al Gobierno? ¿Qué os dicen allí? Pues efectivamente hemos preguntado al Gobierno y lo que nos dicen es que no hay ninguna anomalía, que estos relevos son normales, que si miramos a cualquier otro gobierno, por ejemplo a la administración del propio Rajoy, pues que en los 3 primeros años se produjeron muchos relevos, tanto de altos cargos como de secretarios de Estado, que son trabajos que queman mucho, por así decirlo, que en fin, cuesta llevar una vida normal con ellos, y que por lo tanto no hay ninguna anomalía. También insisten en que no hay discrepancias, que es otro de las dudas que hay en sectores empresariales, que pudiera haber discrepancias entre las medidas que el Gobierno ha comprometido con Europa y lo que opinan estos altos cargos de lo que se debería hacer. Pero ellos insisten que no hay discrepancias, que no hay anomalías y que son relevos naturales dentro del organigrama de Gobierno. Como siempre, ya sabremos en un futuro qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, lo sabremos y lo contaremos en Voz Populi, claro. Pues sí. Jorge, muchísimas Gracias. como siempre. Bueno, faltan 2 días para que se celebre el Consejo de Administración de CaixaBank, en el que se tendrán que votar, entre otros asuntos, el sueldo de los directivos, entre ellos el del presidente, Goiri Golzarri. Y en este sentido, hoy en Voz Populi les contamos que el Gobierno se está planteando votar en contra, David Cabrera. Así es. El FROB parece que va a votar no en la Junta General de Accionistas a la remuneración de los altos directivos de CaixaBank. A ver, este no tendría sentido teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho la ministra Nadia Calviño durante todas estas semanas, diciendo que no tiene sentido que se cobren estos sueldos tan altos y que a su vez se hagan estos ajustes de plantillas tan grandes. Recordemos que CaixaBank tiene ahora mismo abierto un expediente de regulación de empleo para 8.000 personas. También hablando un poco del FROB, el FROB tiene un 16% de esta entidad. Que bueno, el voto será como un poco voto protesta, porque tampoco podrá tumbar lo que es la remuneración, porque no da. Pero bueno, aún así tiene lógica que voten no. Claro, el Gobierno le hemos escuchado en las últimas semanas endurecer el discurso hacia la banca, ¿no? Que va a generar casi 20.000 despidos en plena pandemia. ¿Puede que esto sea una especie de gesto para calmar los ánimos?
Claro, esto se puede ver claramente como un gesto, o sea, es un gesto que tiene que hacer el FROB sí o sí. Hay que tener en cuenta que Goirigolsarri va a cobrar ahora 3 veces más que lo que cobraba en Bankia, que ahora va a empezar a cobrar 1,65 millones de euros. Pero también es justo decir que ese sueldo es elevado, pero se tiene que comparar también con otros presidentes de bancos comparables, como son BBVA. Carlos Torres cobra 4 millones de euros y Ana Oti cobra 6,8 millones de euros. Pues David Cabrera, muchísimas gracias por esta puntualización. A ti. Bueno, ¿y cómo fue la aprobación del rescate de Plus Ultra? ¿Qué se debatió durante la reunión que mantuvo la SEPI, el fondo, antes de aprobar los 53 millones de euros? Pues no lo podemos contar, porque se blindó el acceso a esta información. La cuestión es que el decreto ley que regula el reparto de este fondo impide que se divulgue la información de estas resoluciones. De nada sirve preguntar, Bea Triguero, ¿no? Ya lo hemos comprobado. De nada sirve. El pasado mes de abril, a principios de mes, mandamos 2 consultas al portal de transparencia para pedir las actas de la reunión del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI. Les pedimos el acta de la reunión en la que se aprobó el rescate de Plus Ultra y también pedimos los 3 informes de las 3 entidades independientes que se supone que avalaron el rescate, ¿no? Y la respuesta a las 2 peticiones ha sido la misma. No. De hecho, en las 2 resoluciones que están firmadas por el vicepresidente de la SEPI, por Bartolomé Lora, destacan en el apartado 17 del Real Decreto del Fondo de Apoyo a la Solvencia que aprobó el Gobierno el pasado mes de julio y que cito textualmente, en el que dicen que los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también obligadas a guardar secreto los asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por la SEPI. Claro, se han blindado para evitar dar información, pero podríamos entender que en plena polémica quizá el Gobierno podría hacer un ejercicio de transparencia. Claro, y de hecho el firmante de la resolución que nos han enviado a nuestros redactores de Economía reconoce que la información solicitada por este periódico tiene carácter pública y eso implicaría en principio la necesidad de dar acceso a todos los datos, ¿no? Pero sin embargo el decreto ley pues lo blinda y de alguna manera nos impide saber todos los detalles de estas resoluciones. Y otra información que llevamos en Voz Populi, Plus Ultra ha escalado ya una posición y se convierte en la aerolínea con más denuncias por pasajero en plena pandemia. Efectivamente. En 2019 nosotros ya contamos que era la segunda aerolínea con más denuncias ante AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que depende del Ministerio de Transportes, y en 2020, en el año de la pandemia, ha escalado en la primera posición con el 0,8% de denuncias respecto a los pasajeros transportados. Esto es muchísimo, 10 veces más que la media de todo el sector aéreo y en total pues registró unas 500 denuncias solo ante AESA, que luego están también las denuncias que los pasajeros deciden no presentar o que presentan a través de empresas privadas. Beatriz Triguero, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias. Y todavía no se sabe qué pasará con la segunda dosis de AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento aboga por poner la segunda dosis sin límite de edad, pero las comunidades autónomas no han recibido aún instrucciones. Ante esta incertidumbre, Madrid ha decidido dar un paso al frente. Asegura que si en 30 días Sanidad no decide, empezará a poner la segunda dosis a voluntarios. Es una información de Borja Negrete. Cuéntanos. Hola Ana, bueno sí, las comunidades autónomas tienen una paciencia limitada, ¿no? Como estamos viendo. Ahora ya Madrid se suma a ese órdago de Andalucía y ambas dicen que o se toma una decisión en 30 días o ellos van a ofrecer la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos que voluntariamente la acepten. Hay que ver qué ocurre porque también hay otras comunidades que querían poner la segunda dosis de AstraZeneca como Galicia, por ejemplo, pero que de momento solo son estas 2 las que tiran para adelante y están apremiando a que Sanidad tome una decisión en consonancia con lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, que es que dice, oye, es preferible poner la segunda de AstraZeneca que de alargar el periodo con una o que poner una segunda de otro tipo, como de Pfizer, por ejemplo. Y claro, la cuestión es que están muy pendientes de un ensayo que está llevando a cabo Sanidad, que sería la alternativa a la vacuna de AstraZeneca.
Eso es, Sanidad está esperando también a ver los resultados del ensayo COMBIVAX, que pretende pues mezclar la primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Pfizer. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido muchas críticas por parte de científicos a este ensayo porque dicen que el número de participantes es muy escaso. Para que te hagas una idea, participan 600 personas, mientras que en el de AstraZeneca participaban 24.000. Es decir, estamos hablando de 40 veces más participantes en el ensayo de AstraZeneca. ¿Qué ocurre? Que dicen que con este número de participantes y en el corto periodo que se va a ver, pues no va a ser posible ver la toxicidad de esa combinación. Solo va a ser posible medir si genera más anticuerpos. Pues veremos qué pasa finalmente. Borja Negrete, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Precisamente el Gobierno está afiando a la vacunación la progresiva salida de la pandemia y en estos momentos no se plantea ningún plan B para corregir el caos jurídico que se ha desatado tras el fin del estado de alarma. El editor de este periódico, Jesús Cacho, reflexiona sobre ello. Pues realmente no se habla de otra cosa, no se habla más que del caos jurídico en que está sumido nuestro país a consecuencia después del fin del estado de alarma. La señora Calvo, vicepresidenta del Gobierno, anunció que iba a trabajar en un plan B para dotar a las comunidades de un marco jurídico adecuado con el que poder afrontar medidas de excepción después del fin de la pandemia. Pero el señor Sánchez había dicho que no había más plan B que el suyo, es decir, que la prolongación sucesiva del estado de alarma. Sánchez tenía razón, y la razón de Sánchez es el puro caos. Es decir, la imagen que hoy desprende este gobierno con una señora Calvo diciendo que insistiendo en que las comunidades tienen elementos jurídicos suficientes para afrontar la lucha contra la pandemia, es de una liviandad insoportable, porque ella sabe y el Gobierno sabe y todos sabemos que los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo, no van a admitir, no van a dar viso de legalidad a cualquier decisión de las comunidades autónomas que atente contra derechos fundamentales. Por lo tanto, es falso que las comunidades autónomas dispongan de instrumentos jurídicos para afrontar el control de la pandemia. Estamos en el pleno caos y, lo que es peor, en la irresponsabilidad más absoluta de pretender endiñar a las comunidades, a las comunidades autónomas, a otros, en suma, el control de un problema tan grave como el de la pandemia, un problema de salud pública tan grave. La imagen de España en estos momentos es absolutamente lamentable, adentro para los propios ciudadanos y afuera como un país incapaz de dotarse de elementos jurídicos para hacer frente a un problema tan grande. No sé qué será de este gobierno, desde luego no es el gobierno capaz de salir de esta crisis sanitaria tan importante y mucho menos de abordar la recuperación económica. Pues ahí tenían el comentario del editor. Precisamente sobre este caos desatado tras el fin del estado de alarma vamos a hablar hoy en la mesa de análisis. Nos acompañan Irene González, bienvenida. Hola, hola a todos. Y Gaby Sanz, por fin de vuelta aquí en plató. Por fin, muy buenas tardes. Encantada de tenerte. Bien. Bueno, las restricciones quedan en manos de los tribunales y no va a haber vuelta al estado de alarma, lo confirmaba así Pedro Sánchez. Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. Es el pasado, Irene. Bueno, es que las declaraciones que ha hecho Sánchez hoy son bastante insultantes para la ciudadanía, porque primero dice, no querían aprobarme un estado de alarma y ahora me lo suplican. No. En primer lugar, lo que se discutió en aquel momento fue un estado de alarma de un periodo de 6 meses de muy dudosa constitucionalidad. Y en segundo lugar, cuando dice que ahora ya no es necesario el estado de alarma, en algún momento miente, o no lo ha sido durante todo este tiempo o no lo es ahora.
Y finalmente, hombre, es que estamos ante un caos absoluto porque ha abandonado a las comunidades autónomas como ya hizo en el anterior estado de alarma y podemos estar en una situación de incertidumbre y de disparidad porque tienen que acudir a su propio Tribunal Superior de Justicia a que les ratifiquen sus medidas y ya llega un momento que te preguntas ¿y por qué? ¿Por qué esta inacción del gobierno que ha estado durante un año y pico sin aprobar la legislación necesaria que tenía el apoyo de la oposición para esto? Pues yo creo que precisamente para eso, porque se encuentra en una situación de absoluta debilidad y que los socios le están criticando y que no quiere acudir a la oposición. Vale. Precisamente por eso Irene no quiere acudir a la oposición y está haciendo de la necesidad virtud. Hombre, el presidente del gobierno habla de que el estado de alarma es pasado. Bueno, no sé si será pasado, probablemente sean términos legales o técnicos o legislativos, pero el presente es que tenemos una ratio de 300 infectados por 100.000 habitantes, que no son los 800 de hace un año, pero tampoco son los 25 o 50 que se anunciaba como normalidad. Y eso nos hace indicar que tenemos que tener precauciones. Y el espectáculo que se vio en la noche del sábado al domingo en España, en muchas ciudades, nos hace pensar que va a haber una cuarta o quinta ola que no se puede fiar todo al hecho de que la gente va a estar vacunada. El presidente del gobierno lo que está haciendo es fiarlo todo a la vacunación. Yo creo que, como dicen los anglosajones, esos son wishful thinking, porque sí puede ser que en julio o en agosto haya un 70% de la población vacunada y que la ola ya baje definitivamente. Pero, entre tanto, vamos a tener una segunda oleada que nos puede paralizar económicamente el verano, que es tan importante para el Producto Interior Bruto español, y que puede hacer que haya que legislar sobre la marcha, a prisa y corriendo, lo que no se ha legislado en todo el año anterior. No solo porque lo dijera Pablo Casado, que le ha ofrecido el famoso Plan B, sino porque muchos de sus socios, estoy pensando en Urkullu, el Lehendakari, y el PNV, que le piden, oiga, prorrogue usted el estado de alarma, no les ha querido hacer caso, con lo cual, por intentar sacudirse de encima la responsabilidad y transferirse a las comunidades autónomas, al final puede que hasta el PSOE y el propio presidente del gobierno aparezcan ante la opinión pública a prisa y corriendo, teniendo que rectificar una vez más. Mira, hacías mención al PNV, precisamente escuchábamos a los socios de Sánchez quejarse, reprocharle este caos que se ha desatado. ¿Le queda algún apoyo? Vean. Nos pareció sobre todo una irresponsabilidad anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte de nuevas medidas para proteger a la gente. No se podía pasar de 0 a 100. Lo lógico, lo normal, hubiera sido mantener el paraguas jurídico que ya daba seguridad en los términos que ya estaba planteado, esto es, prorrogar el estado de alarma. ¿Cuánto? Pues nosotros le decíamos al Gobierno 2 meses más. Los españoles no saben a qué normas atenerse. Las comunidades autónomas no saben qué normas van a regir en sus territorios y se le ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas primero y después a la justicia, que está diciendo una cosa y la contraria según el lugar. De todas formas, ni siquiera las propias comunidades autónomas o los propios partidos se ponen de acuerdo. Uno pide prorrogar el estado de alarma, otro esa ley de pandemias. Bueno, claro, si ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Y ni siquiera en las propias comunidades autónomas los tribunales superiores de justicia dictan la misma norma para un pueblo o para otro. Hay sitios donde se ha hecho confinamiento y se ha aprobado, y hay otros, en esa misma comunidad autónoma, otro ayuntamiento para el que no. Entonces, ese caos del que hablaba Cacho y del que habla en general la opinión pública y los partidos que no son el PSOE, yo creo que va a obligar a legislar en caliente, a las bravas, que eso es lo peor que puede ocurrir para un país. Es que yo creo que lo que hemos visto, aquí está la clave de todo. El presidente del gobierno no ha hecho nada durante todo este año, un Estado con 22 ministerios en donde solamente trabaja el Departamento de Comunicación. Y ahora vemos que le piden sus socios que haga una norma. Aquí se está viendo la debilidad de Sánchez. Una vez más, no le importa la salud de los ciudadanos, ni la incertidumbre, ni salvar el verano, ni la industria del turismo. Todo es para que no se visualice su situación de absoluta debilidad en el Congreso de los Diputados, con sus supuestos socios de investidura, y que tendrá que acudir al partido que hasta hace una semana en Madrid les estaba llamando fascistas y nazis, que es al Partido Popular. Y aquí se ve
pues la debilidad de Sánchez, su incoherencia y ya su incapacidad para terminar la legislatura. Brevemente, ¿qué creéis que va a pasar de aquí a los próximos meses? Pues nadie lo sabe, ni Sánchez tampoco. Va a depender de la vacunación. Si la vacunación se cumple en tiempo y forma y va a haber 33 millones de vacunados en agosto, la famosa inmunidad de rebaño, que es una expresión que yo detesto, pero bueno... Porque no somos rebaño. Porque no somos rebaño, pues probablemente toda esa incidencia baje y esto será un episodio final de un drama que hemos vivido durante 14 meses. Pero ojo, que estos 3 meses pueden ser terriblemente intensos y en estos 3 meses, insisto, nos estamos jugando todo el Producto Interior Bruto, buena parte de él, de 2021. Y ya nos hemos dejado mucho por el camino. Bueno, quería hablar de otro asunto, ¿sí? Sé que te quedas con ganas de más, pero de otro asunto. Unidas Podemos busca nuevo liderazgo y todas las miradas apuntan a Yolanda Díaz. En este sentido, Echenique la tanteaba, la mimaba. Pensamos que Yolanda está llamada a ser la líder de Unidas Podemos en las próximas elecciones y ojalá, y pensamos que esa posibilidad existe, la próxima presidenta del Gobierno. A partir de ahí hay una serie de tiempos y de momentos personales que Yolanda, como cualquier otro candidato o candidata, pues tendrán que decidir. Claro, una cosa es su deseo y otra también los movimientos que va realizando Yolanda Díaz. Llevamos tiempo publicando aquí en Voz Populi que se está acercando un poco más a los adversarios, ¿no? A Errejón, a Colau... A ver, es que hay 2 hechos. Uno, que Pablo Iglesias dice Yolanda va a ser mi sucesora. Y 2, Yolanda no dice quiero ser tu sucesora en Podemos. Y estos 2 hechos están especialmente concatenados entre sí. Más relevante el segundo que el primero, porque Pablo Iglesias ya no está y ella no acaba de decir que quiere liderar Podemos, lo cual a mí particularmente me da para pensar que está pensando en abrirse a un Íñigo Errejón, a unas confluencias en Andalucía, a una Ada Colau en Cataluña, a un Comisiones Obreras que parece que también se están moviendo para hacer una izquierda verde alternativa diferente a lo que ha sido el movimiento asambleario de Podemos. Y eso evidentemente a Echenique no le gusta. Echenique lo que ha hecho es meterle más presión a Yolanda Díaz para que, digamos, acepte la primogenitura en Podemos. Otra cosa es que ella quiera. Es que, vamos a ver, Yolanda Díaz también está diciendo y alardeando que tiene una relación ahora estrechísima, ¿no?, con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, que no dejan de ser pellizcos a Ione Belarra y a Irene Montero en esta guerra. Y efectivamente el PSOE ya le está cuidando mucho al errejonismo, le está dando el espacio en medios que en su momento le quiso dar a Ciudadanos como socio que pudiese sustituir, ahora claramente es Íñigo Errejón y Colau y todas las confluencias alrededor. Y veremos si Yolanda Díaz acaba con ellos o si no acaba directamente en el Partido Socialista, porque es el que le puede a lo mejor asegurar un asiento y no tanto el errejonismo. Cuidado, que no acabe Errejón con el Partido Socialista, que ha No acabado ya en Madrid. En Madrid la alternativa se llama Mónica García, que es Íñigo Errejón. No me extrañaría. Es decir, eso de tenderle un puente a tu adversario natural en las urnas, que Errejón se ha demostrado como tal en las elecciones de Madrid, cuidadito. Pero Errejón sabe... es muy bien mandado, ya lo hemos visto. Es que tienes ganas de hablar, pero vamos a ver, a contactar con nuestro compañero Miquel Jiménez. A ti te podemos designar también sucesor de este programa, te puedes venir aquí un día a hacerlo y nosotros encantadísimos, oye. Que sé que no dirías que no a este equipo. Yo me sentiría muy honrado, cosa que no puede decir mucha gente de este gobierno, pero tú lo haces muy bien. No, yo debo decir que a mí lo que sucede en la mansión de Downton Abbey de Galapagar me preocupa relativamente poco. Es decir, todos estos líos entre las criadas, los dueños, los lores, las ladies, francamente, me parece Bulgaria con V, para entendernos, ¿no? Que se apañen, ya sé, no sé, que monten una fiesta, que hagan un juego, el juego de las sillas, que es muy bonito en política, el que se queda de pie se va, etcétera, etcétera. Yo me quedo con lo que estabais comentando singularmente con lo que decía Jesús Cacho, ¿no? O sea, ¿esto quién lo lleva exactamente ahora? O sea, al frente de la nave va alguien, porque me da la impresión de que es como si el capitán del Titanic, en pleno hundimiento, le hubiera dicho a los pasajeros, bueno, ustedes se organizan por plantas, por orden alfabético, de mayor a menor edad, y ya así esto vamos viendo la evacuación. Hombre, Sánchez es el escapista más grande que ha existido en la historia, superando incluso a Harry Houdini. Se ha quitado de encima todas las pulgas, va de geoestratega mundial,
las autonomías ya se apañarán. Mira, lo explico en mi artículo. Yo creo que el estado de alarma no existe. La alarma es Sánchez. Sánchez es la alarma. Sánchez es lo que alarma a Europa a la hora de enviarnos el dinero. Sánchez es lo que alarma a Europa en materia de separación de poderes, con todo lo que está intentando hacer con el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez es la alarma para la normalidad democrática, porque es que este señor, fuera de él, no contempla nada más. Es Sánchez, Sánchez, Sánchez y Sánchez. Y le da exactamente igual la economía que la pandemia. Yo no sé qué mueve a este hombre, sinceramente, y me preocupa. Y lo digo en el artículo, y no soy médico ni Dios me libre, ¿no? Pero ha de haber un diagnóstico para esto. Te veo alarmado, Miquel. Gracias, compañero, por estar siempre ahí, por este análisis. Un abrazo fortísimo. Gracias a vosotros. Un besico. Bueno, hasta aquí esta edición de Barra Libre. Irene González, Gaby Sanz, gracias por acompañarme en este cierre. Ya saben que nosotros volvemos mañana, como siempre, cargados con más temas. Nos pueden ver y leer en la web de vozpopuli.com y también, muy importante, y en esta ocasión os tengo a vosotros para que me ayudéis a lanzar el mensaje. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Suscríbanse. Suscríbanse, que nos viene muy bien y nos gusta leerles, así que comenten todo lo que puedan. Nosotros volvemos mañana cargados de temas, como siempre. Cuídense, protéjanse, porque, como decimos, seguimos en pandemia, aunque algunos parece que no lo saben todavía.